Una carriola desciende a toda velocidad por un tobogán. Gritos, confusión, pasos apresurados. El chanfle, completamente descontrolado, va montado dentro, aferrado con pánico mientras los pasillos del hotel se convierten en una pista de caos. «Teresita», grita desesperado. Detrás de él, su esposa corre, el entrenador grita, un mafioso empuja a la multitud, y el balón. El bendito balón. Parece esconder un secreto que nadie logra comprender. Todo se complica. Todo se enreda. Y lo peor, aún no ha pasado. La emoción se desbordaba en el campo infantil. Faltaban apenas 5 minutos para terminar el partido y el marcador aún no se definía. Entre gritos y tensión, el chanfle se movía con el alma en la cancha. Tanto, que por error le dio una patada al pobre doctor Nájera. Justo entonces, el doctor se encontró con el señor Matute, quien conversaba animadamente con su secretaria. Una cara conocida, la cajera del supermercado, ahora trabajando para el club. Ella entregó unos papeles y recibió, a su vez, boletos de avión para la gran reunión en Taxco. Todos debían asistir, pero Diana, la secretaria, tenía sus propios planes. Presionada por una deuda, se reunió con un mafioso que le ofreció $20,000 si entregaba un misterioso paquete. Ella aceptó. En el estadio, el equipo del chanfle ganaba el campeonato. En plena celebración, la despeinada secretaria le entregó el aviso. El señor Matute lo esperaba. En la oficina, Chanfle recibió la reservación del hotel y los boletos. Sutilmente pidió llevar también a su esposa y a su hija. Matute aceptó. Conmovido, creyó que también llevaría a su madre, hasta que supo que la señora ya tenía una década de haber partido. La secretaria regresó, aún despeinada, y Matute se llevó un susto al verla. En casa, Tere ya empacaba maletas. Aunque era martes y el viaje sería el jueves, ella prefería estar lista. Emocionada, le mostró a su esposo un sombrero blanco nuevo. Chanfle fingió encantarse con él, pero en cuanto pudo, lo escondió bajo la cama. El miércoles, en el trabajo, Chanfle y el doctor comentaban que el entrenador cejudo llegaría directamente a Taxco. Era conocido por hacer ganar a los equipos, aunque también por su carácter. Lejos de allí, el mafioso se preparaba. Habló con su contacto en Argentina y confirmó que las joyas estaban en camino. El plan estaba en marcha. Y la frase clave sería: «Tengo una muñeca vestida de azul». En casa, Tere le recordó a su esposo que, aunque el club pagara todo, si él quería llevarla a cenar o bailar, debía hacerlo de su bolsillo. Chanfle, tacaño como siempre, no tenía intención alguna. Luego, en su ausencia, Tere encontró el sombrero blanco bajo la cama, y lo metió en la maleta. El jueves llegó. En el Holiday Inn de Taxco, el doctor entregó su reserva con elegancia. Chanfle, en cambio, armó un escándalo. Vació su maleta en el lobby buscando sus papeles. Hasta abrió la maleta del doctor por error, esparciendo toda su ropa. El sombrero blanco apareció, para su desgracia. Al final, los documentos estaban en la pañalera de la niña. Mientras tanto, Diana y el mafioso ajustaban detalles. Ella recibiría el paquete. Su señal sería notoria, dijo, y usaría la clave. Chanfle sospechaba de los botones del hotel, que solo querían propina. El doctor, en cambio, dio propina. Por cerrarle la maleta. Matute, la secretaria y Chato también llegaron al hotel. En la habitación, Tere brincaba feliz sobre la cama. El chanfle, nervioso, le pidió que no la rompiera. Luego, ambos salieron a ver los fuegos artificiales y soñaron con darle una hermanita a su hija. Al día siguiente, Cejudo coqueteaba con cuanta mujer veía, pero fue llamado a la reunión. Mientras tanto, Diana ya estaba en el hotel. En la junta, Cejudo interrumpía al chanfle constantemente. Tere entró preguntando dónde lavar pañales, interrumpiendo aún más. Todos elogiaron a la bebé, y Matute se molestó por tanta distracción. Afuera, un ladrón entraba a una habitación a robar. Cejudo criticó a todo el equipo, pero Matute lo confrontó con la verdad: los jugadores estaban ahí por decisión suya. El entrenador se retractó, y al final, el chanfle dio un discurso que, sin querer, lo dejó en ridículo. Mientras tanto, el ladrón que robaba el balón se vio obligado a esconderlo en su vientre,
fingiendo un embarazo. Chato lo vio, pero estaba demasiado borracho para entender lo que pasaba. En la piscina, Tere le explicó al chanfle el conflicto con Cejudo y los pañales. Luego, Diana llamó al mafioso. «Tengo una muñeca vestida de azul», dijo. La entrega sería inmediata. Pero entonces, las cosas se cruzaron. Chanfle y el enviado del mafioso chocaron, y confundieron sombreros. Diana, al ver al chanfle, lo confundió con el contacto y le dijo la clave. Él no entendió nada. Chato apareció, la reconoció, pero se distrajo con otra mujer. Diana insistía en entregarle el paquete a chanfle, pero él creía que hablaba de ser el padre del bebé. Ofendido, huyó, y en la confusión, tiró al doctor Nájera a la piscina. Diana y el verdadero contacto se cruzaron, sin reconocerse. Por su parte, Tere, con la bolsa de pañales sucios, vio al hombre con el sombrero de su esposo y se acercó. Él creyó que era ella la del intercambio, y le entregó los $25,000. Pensando que era por los pañales, Tere intentó explicarse, pero él escapó, tirando a Matute al agua en el proceso. Luego, el chanfle y el mafioso recuperaron sus sombreros originales. El chanfle se encontró con su esposa, quien le explicó que acababa de vender los pañales sucios. Por $25,000. Él no le creyó, hasta que ella le mostró el dinero. Y al otro lado del hotel, el mafioso ya lo sabía todo. Su hombre había entregado pañales en vez de joyas. Y ahora, solo tenía 24 horas para recuperarlas. Mientras Tere dormía con la niña entre sus brazos, el chanfle contaba los billetes con sumo cuidado. Eran $25,000 exactos. El rostro del chaparrito se iluminaba con una mezcla de ilusión y miedo. 3 años resueltos, pensó. Pero también sabía que aquel dinero no era común. ¿De dónde venía? ¿Qué riesgos traía consigo? Tere despertó y, emocionada, imaginaba todo lo que podrían hacer. Pero su esposo, inquieto, pensaba que si era dinero peligroso, lo mejor era devolverlo. Tere, con su peculiar lógica, le dijo, pues sí es peligroso. Hay que gastarlo. Pero pronto el chanfle cambió de tema. Le contó que había visto a Diana embarazada. Por eso dejó el trabajo, comentó Tere. Mientras tanto, Diana recibía una llamada del supuesto contacto del mafioso, pero no reconocía la nueva clave. El mafioso tuvo que llamarla directamente y aclararle que ahora la contraseña era, soy la flor silvestre que marchitó al olvido. Así supo que todo fue una confusión, y que el balón todavía estaba con ella. Tere bajó con su hija y alquiló una carreola roja en la guardería del hotel, usando parte del dinero. En la reunión del club, el doctor Nájera tomó la palabra. Pidió que los jugadores pasaran revisión médica antes de jugar. Pero el entrenador Cejudo cambió de tema, denunció que le habían robado un balón de recuerdo. Insinuó que el ladrón era el chanfle. Conmovido, el chaparrito defendió su nombre, él no era ningún ratero. Matute puso fin a la reunión y reprendió a Cejudo por ignorar al doctor. Mientras tanto, Diana paseaba por los pasillos del hotel con una carreola roja. Exactamente igual a la de Tere. Dentro llevaba el balón. Se cruzó con Chato, que aún medio borracho, creyó ver un bebé, hasta que se asomó y vio el balón. Ella huyó. Diana también se topó con el chanfle, y creyendo que era el contacto, le dijo la clave. Pero él no entendía nada. Ella le dejó el paquete. Él intentó devolverlo, pero ella insistía en que era de él, de su jefe. El chanfle quedó atónito. ¿Un hijo? ¿De Matute? Se quedó con la carreola sin entender nada. Mientras tanto, el verdadero contacto veía a Tere con la otra carreola roja. Al hablar de dinero y encargo, ella creyó que hablaba de los pañales sucios. Quiso devolver el dinero, pero él no lo aceptó. En cambio, se llevó la carreola. Con la niña adentro. Tere volvió y no encontró a su hija. Justo entonces, el chanfle llegaba con la carreola equivocada. Al escuchar que él no era el padre de la criatura, refiriéndose al balón, Tere pensó que negaba a su hija. Y lo cacheteó. Luego cayó a la piscina, y ella también. Cuando al fin revisaron la carreola y descubrieron el balón, Cejudo lo reconoció y lo acusó. Pero Tere estaba desesperada. Su hija no estaba. Juntos, ella y el chanfle corrieron a buscarla.
El contacto del mafioso, por su parte, descubrió que llevaba a una bebé. Cerca, Cejudo contemplaba a una mujer, balón en mano. Chato, como siempre, creyó que era un bebé. El contacto vio el balón y, tras decir la clave sin obtener respuesta, se lo arrebató a Cejudo. El entrenador, furioso, dejó a la niña con Chato y fue tras él. La bebé lloraba desconsoladamente. Chanfle y Tere lo vieron todo. Chato iba a deslizarla en la carreola por el tobogán. Corrieron a evitarlo, pero el chanfle terminó cayendo en la carreola y bajando a toda velocidad, mientras todos se reían. En otra zona, Diana se escondía. Al ver al contacto, lo confrontó. Tras confusiones, palabras clave y cachetadas, ambos entendieron quiénes eran. Chato volvió a cargar el balón y lo dejó en la guardería. En la habitación, el chanfle jugaba con su hija. Una llamada de la secretaria le pidió bajar al salón. No quiso. Así que pidió a Tere que mintiera. Pero ella también escuchó la conversación entre Matute, Cejudo y la secretaria. Lo acusaban de contrabando. Diana apareció, acusando al chanfle de ser parte de la red. Tere intervino para defender a su esposo, hasta que escuchó que él tenía $25,000. Entonces, confesó, ella tenía el dinero. Así ataron cabos. Los sombreros, las carreolas, los pañales, las joyas. Todo era una confusión absurda. Matute recibió una llamada de la policía. El balón aún era buscado. Y quien lo entregara recibiría una recompensa de $10,000. La esposa de Chato recordó que él tenía el balón. Todos salieron corriendo. Tere le contó al chanfle lo ocurrido, y él también fue tras el balón. Pero Tere no quería quedarse. Llevó a la niña a la guardería. En el hotel, el mafioso también llegó. Vio la carreola con el balón, pero la secretaria lo recuperó. Luego se lo quitó el doctor, luego el contacto del mafioso, y luego un huésped. El balón fue pateado, lanzado, atrapado. Todos querían la recompensa. Finalmente, el balón llegó al mafioso. Pero su propio contacto se lo robó. Chato, entretanto, lo recuperó y lo devolvió a la carreola. El chanfle lo vio, y fue tras él. Pero terminó otra vez dentro de la carreola, deslizándose a toda velocidad por el hotel. En su camino, pasó junto al doctor Chapatín y terminó estrellándose contra un puesto en el mercado. Quedó todo adolorido. Más tarde, Matute conversaba con su secretaria. Tere llegó. El doctor informó que el chanfle estaba en el hospital. Matute le explicó que los $25,000 estaban en el juzgado. Que de los $10,000 de recompensa solo quedaba lo que no se usó en el hospital. El doctor Nájera dijo que el chanfle ya podía irse, pero justo cuando Tere lo soltó en las escaleras, estuvo a punto de sufrir otro accidente. El Chanfle 2 no es solo una comedia llena de enredos, malentendidos y sombreros confundidos. Es una carta de amor a la vida misma. Con todo y sus enredos. A través de los ojos de este personaje tan noble como torpe, redescubrimos lo bello que es equivocarse con buenas intenciones, reírse del caos cotidiano y amar con sencillez. Chanfle no busca grandezas, busca cuidar a su esposa, criar a su hija, y mantenerse honesto incluso cuando todo se derrumba a su alrededor. En un mundo lleno de urgencias, lujos y ambiciones, el chanfle nos recuerda que tener poco no es lo mismo que ser pobre. Que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en poder dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo correcto, aunque todo el mundo te llame tonto por ello. Esta historia es un recordatorio de que la comedia nace del corazón humano, de sus errores y virtudes entrelazados, y que no hay escena más tierna que aquella en la que una pareja sencilla sueña con darle a su hija una hermana. Mientras intentan que no los echen del hotel. Si alguna vez sonreíste viendo al chanfle correr con una carreola vacía, o si tu corazón se calentó al verlo defender su honor con torpeza pero con verdad, entonces no lo dejes ahí. Comparte esta historia. Vuelve a contarla. Vuelve a verla con quien más quieres, suscríbete. Porque las historias humildes también merecen su lugar en la memoria. Y porque seguir celebrando el legado de Chespirito es una forma de mantener viva esa parte de nosotros que aún cree en la bondad, la risa y en el valor de un balón.